En los confines del mundo visible, donde los sentidos dictan lo real y el tiempo se desliza como un río que jamás se detiene, el guerrero sabio camina en silencio. No es un luchador cualquiera, es alguien que ha reordenado su mirada, que ha aprendido a leer más allá de la superficie, entre los pliegues del velo que cubre la auténtica realidad. Este velo es Maya, la ilusión. Una ilusión tan fascinante como los cantos de las antiguas sirenas que con dulzura hipnótica ocultan la verdad detrás de las formas. Lo que el ojo ve y lo que la mente interpreta no son más que imágenes, construcciones simbólicas sostenidas por un espacio tridimensional, alto, ancho, largo, y por una línea de tiempo dividida en pasado, presente y futuro. La existencia, tal como la percibimos, es un continente de imágenes. Todo lo que creemos real se sustenta en este océano simbólico. Desde las piedras hasta los pensamientos, desde un rostro amado hasta un recuerdo lejano, todo está revestido por símbolos que, al ser interpretados, dan forma al mundo material. Pero el sabio lo sabe. Esas imágenes no son la verdad, solo la reflejan. Como un espejo cóncavo o convexo, distorsionan la esencia de lo real. En su interior, el guerrero, llamado Virya, convive con ese torrente constante de imágenes que se incrustan en su conciencia. Algunas son racionales, otras emocionales. Algunas se alojan en lo profundo, como arquetipos dormidos en los sótanos del alma. Y todas ellas moldean su visión del mundo. El universo que habita es un lenguaje de signos, una danza de símbolos construida por una antigua magia, una ingeniería cósmica que, con precisión casi divina, ha levantado un sistema cerrado de creencias. La ciencia y la religión, pilares visibles de este mundo, fijan sus límites con dogmas que pocos se atreven a desafiar. Y quien lo hace, quien cruza esos límites, despierta la atención del arquitecto de esta ilusión, el gran demiurgo. Desafiar sus leyes implica enfrentar consecuencias. Porque este juego no se sostiene sin reglas, y esas reglas han sido diseñadas para atrapar. Así, la mente queda atrapada en un círculo cerrado, donde todo se confunde. Lo bello y lo feo, el bien y el mal, la verdad y la mentira, ya no se distinguen. La dualidad se disuelve en un todo uniforme. Como el dragón antiguo que se devora a sí mismo, como la rueda del eterno retorno en la tradición oriental, la realidad se convierte en un laberinto sin salida. Un diseño perfecto, que incluso absorbe el alma del guerrero y la hace parte del todo. Le convence de que no es más que un humano finito, limitado, una pieza más en la maquinaria cósmica. Pero no todo está perdido. La misión del guerrero es clara: aprender a ver. Dilucidar los símbolos, penetrar las imágenes, descubrir qué se esconde en las sombras del inconsciente. Hay que desprogramar los arquetipos falsos, revelar las máscaras impuestas. Solo así podrá recuperar su verdadera esencia. Y para ello, el viaje continúa. En la próxima etapa, el guerrero se enfrentará a dos figuras esenciales de la creación, la dama y el caballero. No como simples roles sociales, sino como arquetipos primordiales. Al comprenderlos, quizás encuentre una salida del laberinto. Quizás descubra quién es realmente. En el interior del espíritu humano, allí donde la razón no alcanza y la palabra apenas susurra, habita una presencia silenciosa. Es la imagen de lo eterno, la representación más pura de la belleza inmaculada que inspira y eleva. No es una figura cualquiera, es la dama, no como mujer carnal, sino como arquetipo del principio femenino espiritual, como guía interior que enlaza al guerrero con su origen primordial. Ella es la musa, la compañera eterna del alma, la hermana del espíritu, la voz que no habla pero que enciende. A través de su mirada, tan profunda como la noche sin fin, el guerrero sabio se reconoce a sí mismo, porque es en el reflejo de esa belleza absoluta, que no pertenece al tiempo ni al cuerpo, donde empieza a percibir su verdadera esencia. Su presencia no quema, pero enciende un fuego frío, una llama que no consume, sino que ilumina el alma desde dentro. Gracias a ella, el guerrero se transmuta, se vuelve fuerte pero también sabio.
Ya no lucha solo con armas, sino con conciencia. Ya no busca victorias externas, sino revelaciones internas. Ella es la Valquiria, no una figura mitológica, sino una fuerza viva, una diosa de lo absoluto, una irradiación de lo eterno encarnada en el símbolo de la belleza infinita. Desde su centro, emana la comprensión más profunda. La libertad no se alcanza por la fuerza, sino por el conocimiento. No hay liberación sin sabiduría, y no hay sabiduría sin haber visto el espíritu desnudo, libre de los velos de la ilusión. Esa ilusión, llamada Maya, ha sido fortalecida por los falsos dioses del mundo. Fuerzas que han degradado lo femenino, que han perseguido su verdad espiritual, que han ocultado su poder bajo capas de banalidad, sexualización o servidumbre. Porque conocen su peligro. Lo femenino, cuando se revela en su pureza trascendente, despierta en el hombre el recuerdo de lo divino. La historia de la humanidad es, en parte, la historia de esa pérdida, la caída del principio femenino en los planos materiales, la traición a la dama espiritual. Y es también la historia de un anhelo, el del reencuentro con esa presencia sagrada que puede devolverle al hombre el sentido estético, la sensibilidad profunda, el arte, la contemplación, el alma. Cuando el guerrero, el virya, reconoce en sí ese principio, deja atrás su parte animal. Porque en el animal, lo femenino es solo instinto. Pero en el sabio, lo femenino se convierte en símbolo. Y ese símbolo despierta algo más que deseo, despierta el bril, la fuerza sutil del espíritu, la energía que conecta al hombre con lo eterno. Esa es la verdadera misión de la dama. Despertar al guerrero dormido, guiarlo en su interior hasta que pueda ver la luz en medio de la sombra, y recordarle que su origen no está aquí, en la tierra de las formas, sino más allá, en un lugar donde la belleza no muere y la libertad es absoluta. La percepción que tiene el virya, el guerrero del espíritu, del arquetipo de la dama no es igual a la del pasú, el ser aún atrapado en los niveles inferiores del alma. Cuando el pasú se enfrenta al símbolo femenino, este no actúa como una imagen sagrada, sino como un disparador de impulsos instintivos. Despierta energías en ciertos centros de su cuerpo sutil, los chakras, pero por lo general solo en los inferiores. El manipura, relacionado al poder egoico, o el anahata, vinculado al deseo emocional. Lo que emerge en su conciencia no es el espíritu de la dama, sino un complejo psicoemocional. De allí nace toda una visión reducida de lo femenino, que ha dado forma incluso a teorías como el psicoanálisis freudiano, centrado en lo sexual como eje de la psique. Para el pasú, la mujer no es más que una hembra, una figura biológica destinada a la procreación o a la compañía, carente de todo atributo espiritual. Así, lo femenino ha sido degradado, reducido, despojado de su dignidad metafísica. Las ciencias modernas, las religiones institucionalizadas y hasta la filosofía académica han repetido este esquema, excluyendo cualquier posibilidad de que lo femenino contenga en sí un poder trascendente. Y si miramos específicamente las religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo, islam, encontraremos que en sus dogmas no existe la noción del eterno femenino. La mujer espiritual, como imagen divina, ha sido literalmente borrada del mapa teológico. Esto no es casual. Es una estrategia sistemática, porque la sinarquía, ese poder oculto que gobierna desde lo invisible, teme profundamente al espíritu femenino en su forma más pura, lo odia, porque sabe que dentro de ese principio femenino se esconden símbolos eternos que pueden liberar al hombre. Sabe que el virya, cuando entra en contacto con la dama real, con esa mujer espiritual que encarna el misterio de lo eterno femenino, recibe una fuerza inusitada. El bril, una energía sagrada transmitida a través de los símbolos, las runas o brunas, que yacen incrustadas en lo más profundo del alma femenina. Por eso se la ha perseguido, por eso se la ha calumniado, silenciado, convertido en objeto, despojada de su condición sagrada. Y no solo se ha perseguido a la idea abstracta de lo femenino, también a las mujeres reales que lo han encarnado. A lo largo de la historia, han existido viryas femeninas, mujeres sabias y poderosas,
que dejaron huellas luminosas de libertad y verdad. Muchas de ellas fueron borradas de los registros históricos y cuando no pudieron ser eliminadas, fueron difamadas, desacreditadas, convertidas en figuras marginales o locas, brujas, herejes. ¿Por qué tanto esfuerzo en destruir su imagen? Porque ellas portaban el símbolo más alto del espíritu hiperbóreo, el de la dama. Y eso, para el orden del mundo material y sus poderes oscuros, es imperdonable. Porque en ese símbolo arde la chispa de lo eterno, y en esa chispa se enciende la verdadera revolución del espíritu. Debemos ir más allá de la superficie, comprender con profundidad este misterio, el misterio de lo femenino verdadero, de la dama hiperbórea, de la mujer portadora de eternidad. Porque en este mundo, lo femenino ha sido despreciado, tergiversado y reducido a una caricatura biológica o sentimental. Y aún más lamentable es el destino de aquellas mujeres que no logran despertar, que no reconocen en sí mismas a su dama interna. La sinarquía metafísica, ese poder oculto que dirige el mundo desde las sombras, actúa con ferocidad contra ellas. Les pone a prueba con los mayores dilemas, les impone los desafíos más duros. Y si no despiertan en esta vida, es muy posible que en futuras encarnaciones caigan aún más hondo, atrapadas en los arquetipos más oscuros del inconsciente colectivo. La camarada que no encuentra su esencia está en riesgo, porque el mundo de hoy, profundamente degradado, no ofrece herramientas para este reconocimiento. El pasú moderno, ese hombre dormido, alienado, despojado de su conexión espiritual, ha perdido por completo el sentido de lo femenino. Lo desprecia, lo trivializa, lo convierte en objeto, lo ubica en la escala más baja de valores. ¿Cómo podría entonces reconocer a una dama si ya no sabe ver más allá del reflejo superficial? Este pasú no percibe en la mujer más que su costado instintivo, sexual, biológico. No puede ver lo que hay detrás, el alma, el espíritu, el fuego frío que habita en las verdaderas camaradas. Ha sido condicionado culturalmente para no ver. Pero el Virya despierto es otra cosa. Él ha roto el velo de la ilusión. Reconoce dentro de sí mismo lo femenino como una parte sagrada y esencial de su ser. Sabe que ese aspecto no es debilidad ni confusión, sino la fuente de su sabiduría más pura. Reconoce que lo femenino más elevado está encarnado en la dama, en la mujer que ha despertado, que porta en su sangre un signo sagrado, un signo noológico, que la distingue, un sello de belleza y pureza que no es físico, sino espiritual. Para el caballero hiperbóreo, lo femenino es canto, dulzura, suavidad que fluye como un río de eternidad. A través de la dama, el guerrero accede a su propia alma, porque la mujer es para él un espejo de su ánima, el lado femenino de su ser, el que debe ser comprendido, trascendido y al mismo tiempo integrado. Solo al hacerlo podrá elevarse, recuperar su virilidad esencial, no como fuerza bruta, sino como poder sagrado, heroico, potenciado por el fuego frío de la mujer despierta. Ella, la dama, le transfiere a través de su espíritu el poder de resignificar su propia ánima y así convertirse en un guerrero sabio, un hombre íntegro que ya no lucha por ego, sino por destino. Por eso es vital comprender el arquetipo de la dama, porque ella es mucho más que un símbolo, es una realidad ontológica, un puente entre lo humano y lo divino. Y su imagen, hoy distorsionada por los tapasignos de la sinarquía, esos arquetipos degradados impuestos por los dioses de la materia, debe ser revelada, rescatada, restaurada. El camino hacia la sabiduría eterna comienza por la revelación de lo femenino trascendente. Y sin esa revelación, no hay liberación posible, ni para el hombre ni para el mundo. El Virya despierto sabe que lo femenino es mucho más que una imagen o un rol, es una gracia sagrada, una fuente de belleza sublime, un espejo de lo eterno reflejado en carne y espíritu. Él se nutre de esa energía como un árbol bebe la luz del sol. Pero también sabe que la sinarquía,
esa maquinaria de dominación metafísica, ha lanzado un ataque directo contra esta verdad. Busca proyectar al inconsciente colectivo una versión degradada del arquetipo femenino, una distorsión diseñada para debilitar al guerrero, para confundir al hombre, para hacerlo perder su eje, su propósito, su virilidad sagrada. ¿Cómo lo hace? Mediante la proyección de un arquetipo oscuro, Eva. No la Eva simbólica de la tradición esotérica, sino la Eva reducida por la sinarquía a una figura pasional, sentimental, instintiva, exclusivamente sexual. Un arquetipo que se opone radicalmente al de la dama. La Eva sinárquica es la mujer como tentación, como debilidad, como distracción. Es lo femenino reducido a carne, a emoción desbordada, a objeto de deseo o devoción ciega. Así el guerrero es desarmado. Pierde el contacto con su alma, con su misión, con su verdadero sí mismo. Esta es la estrategia profunda de la sinarquía: castrar espiritualmente al virya, hacerlo olvidar quién es, para que ya no pueda alzarse. Este juego arquetípico fue comprendido en parte por Carl Gustav Jung. Él habló del ánima como el aspecto femenino del alma del hombre, y del animus como la contraparte masculina en el alma de la mujer. Describió cómo estas figuras psíquicas moldean la conciencia, cómo habitan la sombra, cómo actúan desde los centros más profundos de nuestro ser. Sus obras, como Psicología de la transferencia o Transformaciones y símbolos de la libido, dan cuenta de ello. Pero Jung se quedó en lo psicológico. Nosotros, desde la gnosis hiperbórea, vamos más allá. Llevamos su estudio a la metafísica, al plano de los símbolos eternos, a la guerra espiritual. Porque Jung, aunque fue un virya despierto, tuvo que esconder ciertas verdades por razones estratégicas. Aquí, nosotros las revelamos. Y por eso es esencial que el monje guerrero, el caballero en búsqueda, el virya en formación, comprenda esta verdad. Debe resignar el arquetipo Eva y abrazar el arquetipo dama. Debe desactivar los complejos que le fueron implantados desde la adolescencia, cuando la sombra proyectó sobre su alma el modelo de Eva como única posibilidad de lo femenino. Porque en cada centro de energía, cada chakra, cada vórtice motriz emocional instintivo o intelectual, hay una sombra, una contraparte arquetípica. Y en el caso del hombre, esa sombra contiene símbolos femeninos, su ánima. En la mujer, lo contrario, el animus. Este conocimiento es vital para liberarse, porque sin saberlo, el alma está dividida, y la integración de estas fuerzas internas es el paso necesario para despertar el fuego interior y caminar hacia la verdadera trascendencia. Al llegar a este punto, comprendemos un misterio aún más profundo: la dualidad ontológica del alma, esa estructura sagrada que habita en cada uno de nosotros, contiene símbolos y vijas que solo se activan plenamente en la interacción espiritual entre lo masculino y lo femenino. Estos símbolos son llaves, portales, y cuando se abren correctamente, liberan una energía transformadora. Pero si el alma está poseída por su sombra, si el hombre es dominado por su ánima y la mujer por su animus, esta energía se distorsiona. Surge la neurosis, el conflicto interno, la pérdida del eje. Esto, que Jung vislumbró en sus estudios, es una verdad olvidada por la psicología moderna, que ha dejado de mirar el alma para enfocarse solo en la conducta. Por eso es urgente destruir estas formaciones psíquicas deformadas, porque el arquetipo Eva, cuando domina lo femenino, no solo pervierte la imagen de la mujer, destruye lo viril, debilita al guerrero, feminiza la conciencia del hombre, no en el sentido de integración espiritual, sino en el de degeneración psicoarquetípica. Cada símbolo distorsionado activa potencialidades inconscientes que alejan al virya de su misión. Por eso, resignar el arquetipo Eva es abrir el camino hacia la dama, hacia esa imagen superior que no es solo una idea, es una presencia sagrada, un arquetipo viviente, la Virgen de Agartha. Ella no es la Virgen impuesta por religiones dogmáticas. Es la dama interior. Es la imagen sagrada de las viryas, las guerreras sabias,
las camaradas de piedras, hijas del fuego frío. Es la contraparte espiritual del caballero hiperbóreo. Y solo en relación con ella es posible despertar por completo. Solo a través de la dama puede el hombre reconectarse con su espíritu increado, comprender su eternidad masculina, no solo a nivel microcósmico, su alma personal, sino a nivel macrocósmico, la conciencia cósmica de lo masculino eterno. En esa comprensión, el dolor se resignifica, porque el sufrimiento del arquetipo Eva es, en verdad, el reflejo distorsionado de una verdad superior, el llamado a descubrir los designios del demiurgo inscritos en nuestra alma creada. Y entonces, el Virya, el monje guerrero, se relaciona espiritual y carismáticamente con la dama. Ella lo transforma. Ella despierta las runas hiperbóreas en su interior. Ella activa el Vril trascendente, esa fuerza sagrada que ilumina con odio esclarecedor la verdad y la mentira postuladas sobre el sí mismo. La dama no es un ideal romántico, es una llama, es una guía, es la manifestación viva de lo eterno femenino en su aspecto más puro y elevado. En esta travesía hacia el conocimiento profundo de los arquetipos femeninos, descubrimos que no basta con entender lo simbólico, sino que debemos vivenciarlo, encarnarlo, trascenderlo. El arquetipo dama no es un concepto intelectual ni un ideal moral, es una presencia viva que espera ser reconocida por el Virya, por el monje guerrero que tras purificar su mirada ha comprendido que el alma no se libera solo combatiendo fuera, sino reconciliando dentro. La guerra verdadera es interna, silenciosa, entre sombras arquetípicas y luces ancestrales. Eva no es simplemente una mujer degradada, sino una figura simbólica que encarna la caída, la desviación del principio femenino hacia lo instintivo, lo pasional, lo inconsciente. En cambio, la dama, la Virgen de Agartha, es el fuego frío que eleva, el símbolo que devuelve al alma su dignidad celeste. La sinarquía ha deformado lo femenino para disolver al guerrero. Ha promovido una visión sentimental, débil y empobrecida, porque sabe que cuando lo femenino es fuerte, lo masculino puede alzarse en espíritu. Por eso, la restauración del arquetipo dama no es solo un acto personal o simbólico, sino una revolución espiritual contra los programadores del alma colectiva. El Virya despierto, al mirar a la dama, no ve a la mujer común, sino a una centella del más allá, una emisaria de lo eterno. Y es en ese reconocimiento donde renace, donde se alinea con su ser increado, donde su espíritu, al fin, recuerda quién es. La dama no es el final del camino. Es la llave, la guardiana del portal que lleva a una virilidad luminosa, sabia, templada por el amor no posesivo y el poder no corrupto. Ella nos salva despierta. Y en ese despertar se encuentra la posibilidad de una nueva humanidad, más allá del hombre y la mujer dormidos.